Buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos bien en este momento tan emocionante como un día de hoy, que vamos a dar un estudio de la palabra llamado crecimiento espiritual. Amén, qué bueno volver a reunirnos. Es muy importante que todos estemos preparados, ¿verdad? Para preparar el corazón, preparar nuestra mente, abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, que es hermosísima en el día de hoy. Es crecimiento espiritual, como dijo mi esposo, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar para comenzar. Vamos a ponernos las manos de nuestro Padre Celestial. Amén, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Amén. Te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, ya por la vacuna que ya viene en camino, Señor. Amén, No sabemos Jesús. si llega este año o el año que viene, Amén. por medio de ti, Señor, Amén, porque tú eres el único Señor. que le has dado la inteligencia a los científicos para esa vacuna, Señor. Sí, Señor. Te pido por todos los enfermos en esta hora, que tú los sanes completamente de adentro hacia afuera, Señor, de cualquier enfermedad. Los que tienen COVID, Señor, sánalos, Señor, sácalos de la UCI, Señor, los que están en UCI, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Y el que no tiene sí. COVID, Señor, protégelo con tu sangre, Señor, que no lo toquen, Que Padre. no lo toques, Te Señor. pedimos por todos los alimentos que ellos necesiten, Señor, dáselos en su mano, en su boca, como dice la palabra de Dios, todo en la boca. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú les alimento a los que necesiten, trabajo a los que necesiten, todo lo que ellos necesiten en este momento. Te bendecimos a ti, bendecimos a los que nos están viendo y oyendo. En tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Y y amén. amén, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, la palabra de hoy se llama crecimiento espiritual. Amén, amados. Bueno, el crecimiento espiritual y la madurez se alcanzan mejor en una comunidad de personas que se conocen y se aceptan mutuamente. La pieza clave está en la interacción, es decir, en establecer relaciones, en relacionarnos. Se crece y se madura entre hermanos, entre hermanas. Como dijo el Señor, todo aquel que le recibiera se le dio, ¿verdad?, la potestad de ser llamado hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, entre nosotros somos hermanos. Y así mismo lo dijo el Señor. Ahora bien, ¿cómo será esta comunidad de personas que se conocen y se aceptan mutuamente? ¿Verdad? En principio es la iglesia y posteriormente está tu casa, tu hogar, ¿verdad? En donde si son todos creyentes, pues bueno, viene el proceso de aceptación de unos a otros. Y el de amor, el proceso del amor, donde está el perdón, donde está esa interacción, donde nos rozamos, donde está el que nos gusta, él nos dice cosas que nos gustan, está el que no nos gusta, donde tenemos que esperarnos unos a otros a que maduremos, etc. Así que necesitamos estar comprometidos a compartir lo que Cristo hace en nuestra vida para ayudarnos a crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo en el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. En la Reina Valera 1960. La relación entre los creyentes está basada en el amor de Cristo y consiste en ayudarnos los unos a los otros a crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos ayudamos a crecer? Tolerándonos, perdonándonos, soportándonos, ayudándonos y animándonos a seguir adelante. Esto no solamente entre creyentes, sino también en la familia, el matrimonio, con los hijos, el trabajo y nuestras amistades. Amén. Entonces lo importante de relacionarnos lo vemos desde que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Antes de hacer la tarea que Jesús les asignó, era necesario que los discípulos se relacionaran primero con Jesús, que le conocieran. Y Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo 4:19, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, y estableció
a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjense que aquí vemos que Jesús establece a los 12 discípulos y lo primero que dice es para que estuviesen con él. Entonces es importante que la relación en primer lugar sea con Jesús, sea con nuestro amado Dios, nuestro amado pastor y maestro de la palabra, el autor y consumador de la fe. Relacionarnos con Él produce que podamos amarnos unos a otros y entonces emprender ese caminar de relacionarnos con todos los demás conforme a la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo crecemos en nuestra relación con Dios? En Colosenses dice, capítulo 2, versos 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. En esta cita Pablo refiere 3 niveles de madurez que tienen que ver con estar arraigados en Cristo, nivel 1, ser edificado en Cristo, nivel 2, y andar en Cristo, nivel 3. Cada nivel de madurez tiene un conflicto específico en el área espiritual, mental, emocional, relacional y en nuestra voluntad que va contra la verdad de Cristo para tu vida y que necesita ser resuelto. Vamos a conseguir obstáculos en cada nivel de madurez. Pablo lo describe, ¿verdad?, como un consejo que él nos da y donde Él nos va guiando por un camino al que vamos pasando de un nivel de madurez a otro nivel. Pero en cada nivel de madurez vamos a enfrentar lo difícil, vamos a enfrentar lo que tenemos en contra, lo cual no significa que es difícil, significa que tenemos un obstáculo que vencer y eso lo vamos a vencer por medio de la fe. En el primer nivel 1, arraigados en Cristo, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el área espiritual, el conflicto o el obstáculo que debemos resolver es la falta de seguridad de nuestra salvación. Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5 verso 13 dice así, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Amén. Si el Señor dice que estamos completos, es que estamos completos. La palabra de Dios dice que lo que va a ser ya es, aunque tú te veas incompleto, tú en Cristo estás completo. Y tú tienes que decidir creer lo que ya el Señor ha dicho, porque Él es el verbo que se hizo carne. Lo que Él dice es, como dice la palabra de Dios, en Cristo sí y en Él amén. En Él sí y en Él amén. En el área espiritual tenemos que vencer esa inseguridad de nuestra salvación. No somos salvos, mira lo que yo hice, mira lo que estoy pensando. Esas son las cosas contra las cuales tú vas a luchar, contra lo que estás pensando, contra lo que has hecho, cambiar los hábitos. Pero no vas a luchar contra la salvación, porque tú eres salvo y el Señor dice que ya estás completo en Él y también dice que tenemos vida eterna, como te lo acabo de leer. Ahora, en el área de nuestra mente, ¿cuál es tu conflicto o el obstáculo que tienes que vencer? Es el orgullo. Estamos hablando del nivel 1, cuando estamos arraigándonos en Cristo, enraizándonos en Cristo, colocando nuestras raíces. Esto que tú ves aquí son raíces de una planta. Tus raíces no pueden estar así en el aire, afuera, en el mundo. Tus raíces tienen que estar profundas, tomadas totalmente del Señor, agarrados del Señor, donde tú recibes ahí los nutrientes, ¿verdad? A través de las raíces es que recibimos todos los nutrientes para nosotros tener vida. Entonces,
En nuestra mente luchamos contra el orgullo. Ese es el conflicto, el obstáculo que tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios ni de los demás. En Efesios capítulo 4, verso 18, dice: tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Nuestra mente está entenebrecida porque no conocíamos al Señor. Y entonces allí es donde está el mayor trabajo que tenemos que hacer cuando estamos nosotros en ese nivel 1. Cuando decidimos conocer la verdad, nuestro espíritu orgulloso es quebrantado para recibir de Dios y de los demás. En Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad y ella os hará libres. En el área emocional, el conflicto u obstáculo a vencer es el temor, la culpa y la vergüenza. Si estamos motivados por el temor, no podemos disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Así Si es. estamos motivados o estamos temorizados, no podemos disfrutar la libertad en Cristo. Ajá. Al tener temor. No podemos. No, Si estamos temor bajo tiene que depresión, con duda de lo que va a pasar, porque nos da miedo el Señor. futuro, entonces allí no estamos en Cristo. Tenemos que vencer ese obstáculo del temor, la culpa y la vergüenza. Para poder disfrutar la libertad en Cristo, Señor. Amén. En Gálatas 5:1 dice lo siguiente: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En el área de nuestra voluntad, el conflicto o obstáculo a vencer es la rebelión. No nos sometemos a la autoridad de Dios ni la de los demás. Eso es dificilísimo, ¿verdad? Porque venimos del mundo donde somos independientes, donde nadie nos dice qué hacer, no existe gobierno para nosotros, ¿verdad? Bueno, hasta nos costó someternos a la autoridad de nuestros padres. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que hay un gobierno que es el gobierno de Dios, que hay un reino. Reino y gobierno son sinónimos. Entonces nosotros tenemos que someternos al reino de Dios, y este reino tiene un rey que se llama Jesucristo, y Él tiene una palabra que son sus mandatos, que es su palabra que nos va formando, que nos va transformando, cambiando de acuerdo a nuestra obediencia. Ahora bien, entonces el obstáculo, el conflicto, que tenemos que vencer ese conflicto es la rebelión, porque hay una rebelión natural que viene en nuestra carne, que viene de Adán. Y como no nos gusta someternos a Dios y a los demás, tenemos entonces que educarnos. Pero Dios, junto con el Espíritu de Dios que ha hecho vivificar en nosotros, nos da el dominio propio, en donde a través del dominio propio, ¿verdad?, ya no hacemos más la obra de la carne, sino que tenemos dominio de espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. Ya tengo que sujetar mi carne para poder obedecer a Dios y vencer esta rebelión. En Romanos capítulo 13, versos 1 y 2, fíjese lo que dice, hablando de las autoridades en la tierra. No habla de la iglesia, habla de las autoridades terrenales. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, autoridades terrenales, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces nosotros tenemos que aprender ahora en Cristo a pagar nuestros impuestos, a respetar las luces de tránsito, a respetar toda autoridad terrenal. No robarse la luz, nada de eso. el cable. Nada de eso, a pagar todos tus servicios, Sí, señor. a quitar todas las trampas en la electricidad, en el cable, como dices tú, en todas las cosas, ¿verdad? Porque ahora tenemos que ser legales y Sí, respetar señor. todas las autoridades y no andar en rebelión en ninguna de estas áreas. Así es. En el área relacional, el conflicto o el obstáculo que tenemos que vencer es el rechazo. Estamos hablando del nivel de madurez 1 y estamos hablando en diferentes áreas los obstáculos que tenemos que vencer. ¿Qué nos hace difícil el camino? Esto nos hace difícil el camino. El rechazo, porque tenemos ahora entonces que perdonar a aquellos que nos rechazan, nos ofenden, y entonces ahora tenemos que amarlos, como dice la palabra de Dios: ama a tu enemigo, Sí, bendice al que te maldice. Si el que te dan en una mejilla, entrega también
la del otro lado, pon también la otro lado de la mejilla. Si te piden la capa, entrega también la túnica. Debido al rechazo en las relaciones, tiene falta de aceptación y tiene falta de identidad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:8? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La aceptación la vamos buscando nosotros en Cristo, en nuestra relación con Él. Por eso tenemos que acercarnos primeramente a Cristo antes que a todo lo demás. En este nivel, todos necesitamos, en el nivel 1, cuando nosotros estamos arraigándonos en Cristo, ¿verdad? Necesitamos un pastor, necesitamos tener pastores. Tú necesitas tener iglesias y necesitas tener pastores. Tienes que ir a una congregación, congregarte, tener relación. Por eso es que hoy en día, en este momento de cuarentena, en donde las iglesias, muchas de ellas están cerradas en otros países, en Estados Unidos no porque ya las abrieron, pero en muchos otros países están cerradas, como en el nuestro, en Panamá, muchas personas se han enfriado en el amor y su manera de relacionarse, de tolerarse, soportarse, servirse unos a otros se ha enfriado. ¿Por qué? Porque no tenemos la relación. Qué importante es tener relación. Sí, Señor. Entonces, en este nivel 1 de madurez, necesitamos un pastor que nos guíe a Cristo, que nos guíe a la seguridad de la salvación, que nos guíe al verdadero conocimiento de Dios y de sus caminos, que nos guíe a cambiar nuestra motivación básica de los temores irracionales al temor de Dios, porque hay muchos temores que son irracionales, que no tienen sentido, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que tener reverencia y respeto a Dios y cambiar esos temores por fe y ayudarnos a vencer la culpa y la vergüenza. Todo eso es un trabajo pastoral de consejería que nuestro pastor hace con cada uno de los creyentes. Nos ayude también este pastor a reconocer cuando estamos asumiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y cuando nosotros nos estamos rebelando contra Dios. Y también para que nos ayude a quebrantar el rechazo, aceptándonos y afirmándonos. Entonces, mire qué importante es formar parte de una congregación y formar parte de una comunidad sana en donde haya un pastor. Una persona que sea amiga, que sea bendecida, que ya también tenga su experiencia, haya pasado por problemas difíciles y pueda pastorear a cada alma. Ahora vamos a pasar al nivel 2 de madurez. Sí, nivel 2, edificados en Cristo. En Colosenses 2:7 dice así: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. En el área espiritual, en este nivel 2, ¿cuál va a ser el obstáculo a vencer? ¿Cuál es el conflicto contra el cual nosotros estamos luchando? Es el preferir andar en la carne. ¿Por qué? Porque en el nivel 2, ¿verdad? Que nos toca el tiempo de la edificación, de recibir la palabra, de creerla, de creer lo que Dios ha dicho, introducirla, como dices la palabra de Dios, grábala en las tablas de tu corazón. Permite que abre tu corazón y deja que Dios con fuego marque tu corazón con esa palabra, ¿verdad? Entonces tenemos un conflicto que es que nosotros muchas veces preferimos estar en la carne. Mientras más andamos en la carne, más permanecemos en la inmadurez. Así es. Cuando más preferimos andar en el espíritu, con mayor rapidez vamos a madurar. Entonces ahí tenemos ese conflicto, que entonces queremos reaccionar en la carne, resolver todo como nosotros lo hemos aprendido antes en el mundo, en nuestra vida, como me lo enseñó mi familia, como me acostumbré a cómo se relacionaban en mi hogar. De esa manera entonces yo tengo que luchar ahora porque eso sale a flote, ¿verdad? Esas conductas carnales salen a flote y no impiden que el Espíritu de Dios me guíe y dirija mis relaciones interpersonales. En Gálatas 5, 19, 21 dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que esas son las obras de la carne que tenemos como obstáculo en ese nivel 2 de edificados en Cristo. En el área de nuestra mente, el conflicto o el obstáculo que vamos a vencer es participar en las mentiras de Satanás o de las filosofías del mundo. Debemos aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra mente ahora es de Cristo y la lucha, la batalla de la mente la tienes que librar tú. No la va a librar el Señor solamente, sino tú de manos del lado del Señor. Vamos a leer 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Ves? Ahí vamos llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? En oración. Yo reflexiono mi pensamiento, tomo conciencia que estoy pensando. Oye, estoy pensando irme por aquí, por el lado más sencillo. Entonces ahora no lo voy a hacer, ¿verdad? Oro, Señor, este pensamiento lo llevo cautivo en obediencia a ti. Y entonces decido conscientemente tomar el camino en Cristo, el camino correcto, porque el Señor me dijo que me dio dominio propio. La palabra de Dios dice, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. En el área emocional, el conflicto o el obstáculo que debo vencer en este nivel 2, ¿cuál es? La ira, la ansiedad, la depresión. Si nuestros pensamientos y creencias son errados, ¿verdad? Vamos a luchar contra esas emociones negativas. Entonces allí, como estoy sobreedificando en Cristo, ahí empiezo yo mi batalla, mi lucha. En Gálatas 5, versos 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén, amén. En el área de nuestra voluntad, el conflicto o obstáculo a vencer es la falta de autocontrol o dominio propio. Eso es lo que tenemos que vencer. Y tener el autocontrol, que ya lo tenemos, y el dominio propio también, que ya Dios nos lo ha dado. Entonces Amén. Lo que hay es que someternos a eso. Amén. Sí, sujetar tu carne. Exactamente. Sujetar la carne, porque ahora sí podemos. Antes no teníamos la voluntad. Antes de nosotros conocer al Señor, nosotros no teníamos el acceso ni al autocontrol ni el dominio propio. No teníamos el acceso a nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad estaba dominada por Satanás, por el príncipe de este mundo. Sí, pero cuando Jesucristo nos hizo libres, Él nos devolvió a nosotros la voluntad y ahora nosotros tenemos la libertad de escoger en hacer lo bueno o en hacer lo malo. Sí, Señor. Ahora podemos, en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo como guía, que nos ha dado ese poder, esa bendición de su presencia y a través de Jesucristo que nos ha dado su palabra, ahora podemos decidir hacer lo bueno y estamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 23, dice, ¿verdad? Estábamos leyendo los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esas cosas no hay ley. Cuando nosotros decidimos andar en el Espíritu, no hay ley que valga porque estamos cumpliéndolas todas. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, cumplimos toda la ley. En el área relacional, el conflicto o obstáculo a vencer es la falta de perdón y amargura. La persona que no perdona está atada al pasado y no es libre para avanzar en Cristo. O sea que tienen que perdonar. Amén. Para que dejen esa amargura que llevan por dentro. Amén. Para que sean libres de esa amargura y todo eso. En Efesios 4:32 dice así, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este segundo nivel, ¿verdad? En este nivel todos necesitamos un pastor que nos guíe a ¿qué? Número 1, que nos guíe a caminar por fe con la ayuda del Espíritu Santo.
porque como tenemos conflictos, tenemos dificultades, que se nos hace difícil el camino, tenemos que vencer esos obstáculos que nos hacen difícil el camino. Entonces necesitamos el pastor que nos vaya guiando, ¿verdad? Que conoce la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios y nos enseña y nos corrige dónde está errado en nuestra mente, dónde está errado el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que la identidad en Cristo es sumamente importante, porque a veces tú dices, no, eso es difícil y yo no lo puedo hacer. No, aunque sea difícil, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede, porque tienes el poder del Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Y tienes a Cristo de tu lado. Lo que tienes que hacer es sujetar tu carne, ora, ¿verdad? Incluso ayuna, como dice la palabra de Dios, para tomar las riendas de tu vida, entregándoselas al Señor. Tomar todo tu corazón y tu mente y entregársela al Señor, sometiendo tu cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Entonces, en este nivel necesitamos que el pastor nos guíe a caminar por fe con la ayuda del Espíritu Santo, que nos enseñe a renovar nuestra mente creyendo la verdad de la palabra, que nos ayude a salir de la montaña rusa emocional, enseñándonos a poner nuestra fe en Dios y no en las circunstancias, que nos estimule en el desarrollo del dominio propio y que nos guíe a resolver los problemas personales mediante el perdón. Es importante, usted está dando cuenta que en la madurez en Cristo, para tener madurez se necesita tener relaciones congregacionales, relaciones con hermanos, hermanas y con hermanos maduros, ancianos, ¿verdad? Pastor que nos guíe, es necesario, porque si estamos solos no crecemos. Así es. No maduramos. Ese es como un barco sin capitán. Sin capitán, exactamente. A la veleta. En el nivel 3, andar en Cristo. En Colosenses 2:6 dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En el área espiritual, el conflicto o obstáculo a vencer es que podemos llegar a ser insensibles a la dirección del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué insensibles a la dirección del Espíritu Santo? Porque en todo nuestro caminar en Cristo hay momentos en la vida, fíjense, ya estamos hablando de un creyente maduro que está en el nivel 3, que conoce la palabra de Dios, pero de repente, ¿verdad? Se da cuenta, piensa como que ya está medio perfecto allí y se hace insensible. Va perdiendo el amor, empieza a ser egoísta, va para atrás, empieza a caminar hacia atrás. Sí, mire qué peligroso, mire qué delicado. Entonces la palabra de Dios en Romanos 8:14, ¿qué nos dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no podemos dejar de ser guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ir, mientras más maduros somos, más humildes somos. Sí, Señor. Mientras más maduros somos, más niños, como niños tenemos que creer la palabra de Dios. Sí, Señor. Mientras más maduros somos, más mansos vamos a ser. Tenemos que creer la palabra de Dios, no adulterada, recibir la guianza del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos siga sensibilizando, poniendo más blanditos, más tiernos, más suaves en Cristo Jesús. A eso nos lleva la madurez, a ser más suaves delante del Señor y con el Señor. Sí, Señor. En el área de nuestra mente, el conflicto o obstáculo es vencer la falta de conocimiento. La persona madura tiene una vida fructífera, sabe cómo y qué hacer. ¿Qué significa? Que es una persona que está en constante estudio de la palabra de Dios. Así es. A medida que vamos madurando, nosotros no podemos pensar que ya no la sabemos todas, ya no leo más la Biblia porque ya me la sé toda. No, mientras más años pasan y más madurez tú tienes, más necesidad tienes del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el que perfecciona nuestro ser. El conocimiento de Dios es el que nos acerca a Cristo Jesús cada vez más. Es el que nos ayuda a parecernos a Dios. El conocimiento de Dios no lo podemos suprimir. Yo no puedo dejar de estudiar la palabra de Dios. Mi esposo no puede dejar de estudiar la palabra de Dios. Cada día nosotros tenemos que adentrarnos más en las profundidades del conocimiento de Dios, porque en Cristo está todo, y en Cristo es el que lo llena todo en todo. Entonces Él es nuestra meta.
nosotros no, esa meta no se ha terminado. Mientras más tiempo estemos nosotros aquí en la tierra, mayor oportunidad tenemos de conocer a Dios y perfeccionarnos en el camino de Jesucristo. Sí, y esto Señor. es a través del conocimiento de Dios. Sí, Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En este nivel 3, en el área emocional, el obstáculo o conflicto a vencer es el desánimo y la tristeza. El enemigo nos ataca en este nivel de madurez con desánimo, Sí. nos hace sentir tristes. Hay muchas cosas que no hemos Ataca logrado. mucho uno. Hay Muchos muchas, ataques. exacto, hay muchas cosas que de repente uno ve y piensa, por más maduro que uno esté, ¿verdad? Que uno dice, ay, pero esto no tengo esto. El enemigo te pone esos pensamientos, tu carne también viene y fluye allí. Mira, pero no, tú deseas esto y no puedes tenerlo. O tú quieres estar descansando y este trabajo de seguir a Cristo es mucho trabajo. Empiezas a tener esas luchas contra el desánimo y contra la tristeza. Ahora, ¿qué debe hacer la persona madura o qué hace la persona madura? La persona madura empieza y aprende a contentarse cualquiera que sea su circunstancia. Pablo nos narra y nos enseña en su palabra, y es un tremendo ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Porque Pablo dice, en todo y para todo he sido enseñado, tanto para tener abundancia como para tener escasez. También en otro pasaje Pablo dice, estoy en apuros, pero no desesperado, derribado, pero no destruido. No destruido, ¿verdad? Entonces el Señor nos enseña cómo un cristiano en nivel de madurez ya aprendió a tolerar, a soportar y tiene que las herramientas para ir en contra de ese desánimo y de esa tristeza que se presenta en el interior del ser humano que ha caminado con Cristo, que está caminando con Cristo y que ahora tiene también discípulos y que ahora probablemente es pastor, probablemente también ayuda a otras personas. Entonces, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo nos dice ahora, ¿verdad? Aprendamos a contentarnos. Pedro dice, añádele a la virtud contentamiento. Añade paz, o sea, uno empieza a desarrollar el fruto del Espíritu y va añadiendo y añadiendo por obra del Espíritu Santo todas las virtudes del Evangelio, todas las virtudes del reino de Dios. ¿Qué te queremos decir? Te queremos decir que la vida de un cristiano ya en madurez es una vida, y tanto del primer nivel hasta el tercer nivel, ¿verdad?, de madurez, todo tiempo tenemos que estar en la oración, en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que estar en comunión con el Señor, en adoración al Señor, en comunión con los hermanos. Eso es fundamental. Sin los hermanos no crecemos porque con los hermanos nos rozamos. Con los que están creciendo junto con nosotros nos rozamos. ¿Usted cree que los discípulos no tenían roces? Claro que sí. Cuando usted lee los evangelios se dan cuenta que unos y otros rozaban y que venían al Señor. Señor, dile a este, dile al otro. Señor, mira aquello. Perdono. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Preguntó Pedro. Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Incluso cuando los estaban cobrando los impuestos, Jesús llamó a Pedro y le dice, Pedro, ve y pesca ya vas a pescar un pez y le vas a abrir la boca y vas a conseguir las 2 monedas, los 2 dracmas, vaya y pague los impuestos por usted y por mí. O sea, el Señor, relacionarse con el Señor para los discípulos fue un motivo de crecimiento y de madurez, pero estar sin el Señor y tener al Espíritu Santo y caminar fue mayor su crecimiento. Si nos damos cuenta, Pedro en el momento del arresto a Jesús le cortó una oreja. Sí. O sea que su nivel de madurez estaba limitado allí. Pero cuando Jesús vino, resucitó y estuvo con él todo ese tiempo, ¿verdad? El primero que sanaba, la sombra que sanaba fue la de Pedro. O sea, hubo una restauración, hubo una madurez con el Señor. No es los errores que cometas lo que te impide, es cómo tú enfrentas en Cristo, en tu arrepentimiento, en tu obediencia a Dios,
tu caída. Las caídas, muchas de las caídas son necesarias para que nosotros nos levantemos en victoria, para que nosotros podamos entender que el Señor lo que quiere es que nos arrepintamos, le creamos y dejemos restaurar nuestra alma. Sí, Señor. ¿Verdad? La palabra de Dios dice 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará a Jehová, 7 veces le levantará el Señor. Y para terminar, en este nivel de madurez, en el área de nuestra voluntad tenemos que vencer un obstáculo, tenemos un conflicto y es con la indisciplina. La persona madura está llena del Espíritu de Dios y no tiene en su conciencia conflictos sin resolver. Esa persona ha llegado a esos niveles de madurez, ha vencido la indisciplina, ha vencido el desánimo, ha vencido la tristeza. En Tito capítulo 4, versos 7 y 8 dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Ahí está el secreto, la sumisión total a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Sí, Señor. Allí es donde nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, estar listos, Sí, libres, Señor. libres para someternos a Dios y para obedecerle. En el área relacional, el obstáculo o conflicto a vencer es el egoísmo. La persona no vive para sí, sino para los demás. La prueba más grande de la madurez está en el llamado, amaos unos a otros con amor fraternal. Así que ese es el obstáculo que tenemos que vencer ya en la madurez, ¿verdad? El egoísmo. Ahora vivimos para todos los demás, vivimos para servir. Sí, Señor. En Romanos 12:10 dice lo siguiente, ámense unos a otros con un afecto genuino, en griego con amor fraternal y deleítense al honrarse mutuamente. Amén, amén, Amén. precioso eso. Así es, cuando estamos en el camino de la madurez, ¿verdad? Cuando estamos ya en ese andar en el Espíritu, dice que nos debemos amar con amor genuino. Sí, Señor. Que nos amemos con amor genuino. En este nivel también necesitamos un pastor que nos ayude a actuar como cristianos en nuestro hogar, en nuestros trabajos y en la sociedad. Este estudio lo estamos basando en el libro Victoria sobre la Oscuridad de Neil Anderson. Y hay una referencia muy importante. Y en la conclusión final en este estudio es que demasiados cristianos se quedan atascados en el primer nivel de madurez, encerrados en el pasado, inmovilizados por el temor, aislados por el rechazo, sin identidad en Cristo. Hay confusión en identidad en Cristo. Es que no puedo. ¿Cómo que no puedes si la palabra de Dios dice que te dio poder? Es que no es así. Claro que es así. Estás completo porque el Señor dice que estás completo y lo que va a hacer ya es. Entonces hay dificultad de entender la palabra espiritual porque hay esa inmadurez. Ahí es cuando necesitamos más los pastores, ¿verdad? Y dice que de modo que progresan muy poco en el camino de llegar a ser como Jesús. Es mejor celebrar lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y pastoralmente ayudarles a hacer lo que ya son en Él. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo que va a hacer ya es. Nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. Yo quisiera que en este momento Amén. pudieras recordar tu identidad en Cristo. Él te hizo libre, eres santo, has sido llamado a ser santo, eres un hijo, una hija de Dios, ya no estás sujeto al yugo de esclavitud. Hay demasiados versículos que el Señor ha dedicado, ¿verdad? Para decirnos, ya estás ungido, tienes la unción del santo, estás aceptado por Dios, eres aceptado por Dios, acepto en el amado, en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas de aquí son hechas nuevas. Tenemos que recordar la palabra de Dios y tenemos que recordar lo que somos en Cristo para poder caminar y pasar a los próximos niveles de madurez. Así que al finalizar este estudio quisiéramos orar por ustedes, ¿verdad? Para que todos los que se encuentren atascados en esos recuerdos del pasado, los que se encuentren atascados y movilizados por temores, aislados por rechazos o por falta de perdón, ¿verdad? Por desconocimiento de la identidad que tienen en Cristo, que no han progresado en el camino de Cristo, por los egoísmos, por los desánimos, la ira,
exactamente por las iras. Vamos a orar para que ustedes puedan ser libres. Vamos a interceder como pastores por ustedes para que sean libres en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús que se sienten atascados en su madurez, que se sienten encerrados en el pasado. Yo les digo, en el nombre de Jesús, extiéndete a lo que está delante, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, olvídate lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. En el nombre de Jesús te digo que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de fe, de amor, de poder, de dominio propio. En el nombre de Jesús eres libre, has conocido la verdad y ella te ha hecho libre. También eres libre del todo rechazo, ya tú eres aceptado en el amado, en Cristo Jesús. Y oramos, Señor, por ellos y te pedimos que tú los cubras con tu sangre, que les envíes ángeles ministradores a favor de ellos que han de alcanzar la salvación. Y te doy gracias, Señor, por sus vidas, porque sé que la unción del Santo reposa sobre ellos, de la cabeza a los pies. Y sé que en la cruz del Calvario tú les has dado nombre y que ellos y sus familias tienen nombre en los cielos y en la tierra en Cristo Jesús. Son más que vencedores por medio de aquel que los llamó de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús, tú que me oyes, levántate porque eres libre y sobre ti ha resplandecido la luz de Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, quien te ha llamado a su luz admirable. Así que en el nombre de Jesús te declaramos santo, libre y ungido. Sí, Señor. Dios te bendiga. En el nombre Ve caminando de Jesús. confiado el camino de la madurez. Dios los bendiga. Amén. Busquen su madurez. Amén. Caminando en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice el Señor. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sano. Necesitas pasar tiempo con Jesús antes que con su obra, antes que con todas las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Él es nuestro Dios.